Antes que la forma existiera, vibró el pensamiento. Antes que el pensamiento surgiera, latió la voluntad. Y en la voluntad sin deseo dormía el germen de todos los mundos. Así comienza este tratado que no fue escrito para la mente que busca entender, sino para el alma que recuerda. No es un compendio de fórmulas para lograr, ni una colección de ideas para analizar, es una arquitectura vibratoria cuya única función es revelar al lector su condición de emisor primordial. Porque el ser humano no ha nacido para recibir, ha sido forjado para proyectar. Lo que tú llamas realidad es una proyección solidificada de imágenes internas. La materia que te rodea es el reflejo geométrico de tu campo vibratorio. No lo que piensas ocasionalmente, sino lo que sostienes sin interrupción desde tu núcleo, eso que vibra aunque calles, eso que emites aunque te niegues, eso que proyectas incluso mientras duermes. Esta obra no busca convencerte de ello, simplemente lo declara. Porque aquello que es eterno no necesita ser probado, solo necesita ser recordado. La sabiduría secreta, conocida por todos los verdaderos iniciados, desde los rishis védicos hasta los filósofos caldeos, desde los cabalistas del desierto hasta los guardianes de la montaña blanca, jamás enseñó que la realidad se atrae, sino que la realidad se emite. La diferencia es absoluta. El primero espera, el segundo crea. El primero suplica, el segundo ordena. Lo que este tratado ofrece es el mapa interno del arquitecto oculto que mora en ti, del emisor que fuiste antes de encarnar, del proyector que jamás dejó de crear aun cuando creíste no hacerlo. Aquí no hallarás inspiración, hallarás decreto. No hallarás consuelo, hallarás poder. No hallarás fórmulas para agradar al universo, hallarás la certeza de que tú eres ese universo, en su forma más densa y más olvidada. Cada capítulo de este libro ha sido estructurado como una escalera. No de ascenso emocional, sino de reconstitución vibratoria. No estás aquí para acumular conocimiento, sino para desmantelar la ignorancia. Y la ignorancia no es ausencia de datos, es olvido de la identidad vibratoria. Recordarás en estas páginas que no piensas, modelas. Que no deseas, emites. Que no afirmas, proyectas. Que no creas con la mente racional, sino con la frecuencia coherente que sostiene tu atmósfera. Y si esa frecuencia es pura, el universo no tiene alternativa, debe obedecer. Esto no es una metáfora. Es la ley. No he venido a traerte teorías. He venido a devolverte tu función. ¿Estás dispuesto a abandonar la imagen heredada de lo que creías ser? ¿Estás dispuesto a dejar de pedir para comenzar a emitir? ¿Estás preparado para dejar de buscar señales externas y comenzar a generar causas internas? Entonces abre este tratado. No para leer, para recordar. Porque todo lo que estás viviendo ahora, en este instante, ya fue pensado por ti. Ya fue sentido por ti. Ya fue ordenado por ti. Y ha llegado el momento de hacerlo consciente. El emisor silente, tratado de vibración y realidad. Basado en las enseñanzas de Elena Blavatsky. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo Y de la vibración como causa de la forma. Todo lo que existe es la congelación de una emisión interna. La forma es vibración solidificada. No hay nada en el universo visible, audible o tangible que no haya sido, antes, vibración. Y no hay vibración que, siendo sostenida en intensidad y coherencia, no devenga forma. Este axioma, cuya comprensión fue reservada para los iniciados de las escuelas sagradas, ya en los misterios órficos, ya en los templos de Taen-Memphis, ya en las cavernas de los bodhisattvas tibetanos, constituye la primera piedra del arte sagrado de la manifestación. Todo es vibración. Pero no toda vibración es creadora.
solo lo que se sostiene con voluntad despierta y emoción estabilizada adquiere el grado de densificación suficiente para penetrar las capas sutiles del campo universal y modelar en él una arquitectura visible. El universo no crea por azar. Lo hace por resonancia. Y si el mundo responde a lo que eres, no es porque el mundo te escuche, sino porque tú lo emites. La materia no es más que energía cuya frecuencia ha sido ralentizada por la permanencia del pensamiento que la originó. La densidad de las cosas no es más que su antigüedad vibratoria. Aquello que ha sido sostenido largamente adquiere cuerpo. Por ello, todo lo que experimentas no es el resultado de una voluntad ajena, ni la expresión de una justicia externa, es el espejo exacto de tu emisión. La realidad no ocurre, se estructura. Y no lo hace desde fuera hacia adentro, sino desde tu atmósfera hacia los planos inferiores del plano físico. La vida no viene a ti, emana de ti. Los antiguos sabían que todo sonido genera forma. Que todo pensamiento es un sonido no audible. Y que, cuando ese sonido se asocia a una emoción coherente y se sostiene en el tiempo, actúa como un cincel invisible que talla la materia. En la doctrina oculta del Rig Veda se enseña, Vak, la palabra, es madre de los dioses. De ella emergieron Agni, Vayu, Surya. Y en la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esa cosa no es otra que la vibración central del alma, que al sostenerse origina la forma, los astros, las pasiones y los destinos. Quien no vibra con conciencia, vibra por hábito. Y lo que vibra por hábito, proyecta mundos repetidos. La mayoría de los seres humanos no viven, reciclan. No crean, imitan campos heredados. No proyectan desde el ser, reproducen desde la sombra. Todo patrón vibratorio que no es observado, se convierte en forma inercial. Por eso se repiten las experiencias, las relaciones, los fracasos, los éxitos vacíos. Porque el alma, dormida, sigue emitiendo la imagen con la que fue programada en la infancia o en encarnaciones anteriores. Y el universo, obediente, responde no a la petición consciente, sino a la vibración constante. La magia no reside en desear, sino en sostener. No en imaginar, sino en emitir con intensidad igual al núcleo de la certeza. El pensamiento es el primer arquitecto, pero la emoción es el constructor. Y la voluntad es el guardián de la forma. ¿Comprende, pues? No hay materia que no haya sido vibración. No hay vibración que no se haya emitido desde algún ser consciente. No hay forma que no sea eco de una frecuencia mantenida. El universo es vibratorio. La vida es un espejo. Tú no eres un observador. Eres un generador. Capítulo 2. Que el pensamiento como unidad vibratoria. No toda idea crea, solo la sostenida con fuego emocional. La mente como arquitecta sí es unificada. No hay nada más subestimado en el mundo profano que el pensamiento, y no hay instrumento más cerrado para el iniciado que el mismo acto de pensar. Porque lo que el vulgo considera una función espontánea del cerebro, efímera, sin peso, sin consecuencia, es, en verdad, la herramienta primordial mediante la cual el alma proyecta, dirige y modifica la realidad visible e invisible. Cada pensamiento es una unidad vibratoria, y como tal, es una semilla de forma, una chispa de arquitectura. Pero esta unidad no se define por el contenido lógico de la idea, ni por la corrección de su formulación, ni siquiera por su belleza simbólica. Se define únicamente por su frecuencia. Y su frecuencia es el resultado de una alianza precisa entre tres centros, la mente pensante, la emoción sentida y la voluntad sostenida. Cuando estos tres se emiten en unísono, el pensamiento deviene creador. Cuando están en contradicción, el pensamiento se disuelve, se dispersa o se convierte en agente de confusión. Así enseñaban los hierofantes egipcios en sus escuelas selladas: el pensamiento es geometría cerrada solo cuando el fuego del pecho lo alimenta y la lanza de la voluntad lo dirige. Y los brahmanes védicos afirmaban: manas sin bhakti es humo sin llama.
Pero Manas con Bhakti Tapas es el fuego que da origen a los mundos. Esto debe comprenderse con claridad. Pensar no es imaginar. Pensar, en su acepción oculta, es emitir una frecuencia coherente que configura el éter y lo obliga a adoptar una estructura. Pero esta coherencia no es una condición pasiva, es el resultado de un entrenamiento interior, de una alquimia emocional y de una disciplina vibratoria. Porque el pensamiento no nace en el intelecto. Nace en la mónada y desciende a través de los planos. Y si, en ese descenso, encuentra contradicción, se fragmenta y se debilita. Por eso, en la mayoría de los seres humanos, los pensamientos no crean. Se disuelven. Por eso los decretos fallan, las afirmaciones no transforman, las visualizaciones no materializan. Porque la mente emite una cosa, pero la emoción emite otra. Y donde hay dualidad, no hay creación, hay disonancia. El pensamiento, para que actúe como unidad vibratoria eficaz, debe poseer 3 condiciones. 1. Claridad conceptual, que proviene de una mente disciplinada, libre de ruido, capaz de sostener una imagen sin ser dispersada por asociaciones inútiles o temores subyacentes. 2. Fuerza emocional, que proviene de un corazón alineado, capaz de sentir la idea como real, de cargarla con energía vital, de infundirle intensidad vibratoria. 3. Dirección voluntaria, que proviene del centro del ser y que otorga al pensamiento una dirección firme, sin ambigüedad, sin duda, sin titubeo. Estas 3 fuerzas conforman lo que las antiguas escuelas llamaban el triángulo generador. Cuando una idea se genera desde ese triángulo, el éter responde de inmediato. La imagen comienza a atraer formas sutiles, se estructura como patrón vibratorio, y luego, si es mantenida, atraviesa los velos hasta el plano físico. Esa es la creación auténtica. Ahora bien, la mente humana común no está unificada. Vive fragmentada. Emite pensamientos pasajeros, fugaces, llenos de contradicciones. Piensa una cosa, siente otra, desea una tercera, y actúa según una cuarta fuerza que ni siquiera reconoce. Esta disociación es la norma en la humanidad post-Atlante, cuyas facultades superiores fueron veladas por la caída vibratoria de las razas. Por eso, la verdadera obra espiritual no comienza en la religión ni en la moralidad, sino en la unificación de la mente. Porque solo una mente unificada puede convertirse en arquitecta del campo. Una mente unificada no es una mente silenciosa. Es una mente coherente. Puede pensar muchas cosas, pero todas en una misma secuencia. Puede moverse en múltiples direcciones, pero todas desde un centro común. Y ese centro no es la lógica ni la razón, es la vibración base del alma. Es por esto que los sabios antiguos no pensaban como nosotros. Ellos visualizaban y sentían cada pensamiento como si ya hubiera ocurrido. Y así lo proyectaban. No con esfuerzo, sino con alineación. Porque sabían que el pensamiento no es un deseo, es un verbo oculto. Y como todo verbo, al ser pronunciado en el templo interno del alma, se convierte en mandato para el éter. El pensamiento creador, entonces, no es una función espontánea. Es un ritual vibratorio. No basta con pensar algo repetidamente. Hay que pensarlo desde el centro, sentirlo como cierto, sostenerlo sin interrupción, y no desmentirlo con emociones contrarias o acciones incoherentes. Solo entonces, la unidad vibratoria se mantiene estable y comienza a atraer los elementos afines de su manifestación. He aquí por qué los pensamientos inconscientes son peligrosos, porque también emiten. También vibran. También crean. No porque estén dirigidos con intención, sino porque se sostienen sin interrupción. El miedo crónico es un pensamiento sostenido. La duda es un pensamiento disfrazado de prudencia. El resentimiento es un pensamiento cargado de memoria dolorosa. Y todo ello se convierte en patrones estructurales del campo energético, que luego organizan las experiencias de la vida. Por tanto, no es lo que piensas conscientemente lo que crea tu mundo. Es lo que vibras constantemente sin observar. Y eso también es pensamiento profundo, instalado en la base de tu identidad. La mente es la alfarera del alma.
Pero no trabaja sola. Necesita la emoción como fuego y la voluntad como molde. Por eso el verdadero mago no piensa con la cabeza, piensa con todo su ser. Y su pensamiento es creación. Aprende entonces a pensar de nuevo. No como el mundo enseña, sino como los iniciados lo han hecho siempre. Desde el centro. Con emoción clara. Con intención sin fisura. Y recuerda, un solo pensamiento, sostenido con fuego, vale más que 1000 ideas dispersas. Porque un solo pensamiento verdadero es una orden dada al universo. Y el universo, al ser vibración, responde al que vibra con verdad. Capítulo 3. El verbo como instrumento de configuración. El lenguaje no es expresión, es programación del campo. Desde los albores de las civilizaciones verdaderamente inspiradas, y no las meras organizaciones sociales llamadas impropiamente culturas, el verbo fue comprendido no como medio de comunicación, sino como fuerza causal. No se hablaba para informar, se hablaba para configurar. No se pronunciaba para declarar emociones, se pronunciaba para organizar los elementos. La palabra, en su sentido oculto, no es símbolo del pensamiento, es el molde vibratorio que determina el curso de los acontecimientos. Cuando se dice que en el principio era el verbo, no se alude a una divinidad antropomórfica declamando en el vacío. Se habla de la vibración consciente autoemanada del logos, que es el arquetipo viviente de todo lo que ha de ser. El verbo no es palabra humana. Es emisión vibratoria dotada de intención, sostenida con voluntad y cargada de fuerza emocional coherente. Los antiguos sacerdotes caldeos, conocedores de esta realidad, practicaban lo que llamaban dictum conditum, el acto de pronunciar palabras desde un estado vibracional específico, sabiendo que el sonido emitido desde la coherencia interna modifica la disposición de los átomos sutiles en el plano etérico. Cada palabra era una orden. Cada vocal era una clave. Cada fonema, una puerta vibratoria hacia una realidad posible. Y es aquí donde el ser moderno, al haber degenerado el lenguaje al nivel de la trivialidad, ha perdido su poder creador. Cree que hablar es describir, que decir es opinar, que declarar es emocionar. Pero en el mundo oculto, todo lo que se pronuncia, aunque se diga sin fe, vibra. Y lo que vibra, organiza. Así, el ser humano, sin saberlo, está constantemente configurando su campo a través de sus palabras, aunque éstas sean necias, huecas o automáticas. Toda palabra pronunciada con intensidad emocional se convierte en instrucción. No es la lógica del discurso lo que importa, sino su carga vibratoria. El universo no responde al contenido semántico, sino al patrón emitido. Cuando dices no puedo, aunque lo digas en broma, estás escribiendo una línea vibratoria en tu campo que impide la ejecución de ciertas potencialidades. Cuando dices siempre me ocurre lo mismo, estás trazando un circuito resonante que, al repetirse, se densifica en forma. Las escrituras secretas del desierto, transmitidas entre los monjes del círculo de Amún, anteriores a la degeneración abrahámica, sostenían: cada palabra es un sello. Cada sello es una forma. Y cada forma permanece hasta que es reescrita. De ahí que los grandes iniciados cuidaran su verbo como un sacerdote cuida el fuego del altar. No hablaban por hablar. No comentaban lo innecesario. No nombraban sin causa. Porque sabían que el verbo, una vez emitido, no puede ser retirado, sigue vibrando, sigue actuando, sigue configurando, hasta que otra palabra más alta, más pura, más coherente lo sustituya. El lenguaje es tecnología espiritual. Cada palabra es un artefacto vibratorio que altera el campo, lo afina o lo contamina. La repetición lo fija. La emoción lo potencia. La contradicción lo destruye. Así como hay alimentos que nutren y otros que envenenan, así también hay palabras que elevan y palabras que intoxican. Por eso, en los templos antiguos, el aprendiz debía pasar por un voto de silencio. No como castigo, sino como purificación. Porque hasta no haber dominado su vibración interna, todo lo que saliera de su boca sería construcción errónea, emanación distorsionada, interferencia peligrosa en el tejido de la realidad.
el lenguaje externo revela el lenguaje interno. Y el lenguaje interno es la verdadera causa del campo energético. Por eso, más allá de lo que dices, importa lo que te dices. No lo que declaras en voz alta, sino lo que murmuras en tu mente cuando nadie te escucha. Porque ese murmullo, repetido, se convierte en patrón base. Y ese patrón base es el que configura tu destino. En los textos velados del Zohar, núcleo del verdadero Kabbalah oculto, se enseña, el nombre oculta la forma. Y lo que se nombra toma lugar en el mundo. Nombrar, en esta ciencia, no es clasificar, es dar existencia vibratoria. Lo que nombras, lo fijas. Lo que no nombras, te domina desde la sombra. Por eso, si nombras tu herida, le das forma. Y si le das forma, puedes trabajarla. Pero si la ocultas, ella emitirá desde tu campo sin que lo sepas y atraerá lo que vibra con ella. El nombre, en el sentido esotérico, es la fórmula vibratoria de una cosa. Nombrar es crear. Nombrar es dar cuerpo en el campo sutil. Por eso los magos del pasado no nombraban sus verdaderos deseos hasta haberlos alineado con el fuego puro de la voluntad. Y también por eso, los nombres secretos de los dioses eran guardados bajo 7 sellos. Porque quien conoce el verdadero nombre de una entidad, tiene poder sobre su vibración. Así como quien pronuncia su verdadero nombre desde el alma, convoca a su yo superior y le da cuerpo. Ahora comprendes que el lenguaje no es un acto trivial. Que cada frase dicha en descuido es un acto creador inconsciente. Que cada expresión de desconfianza, odio o debilidad está generando una vibración que modela el entorno. No por castigo, sino por fidelidad. Porque el universo no responde a tu intención, responde a tu emisión. ¿Quieres cambiar tu realidad? Cambia tu verbo. ¿Quieres salir del ciclo repetido? Cambia tu narración. ¿Quieres emanar poder? Habla desde el centro. Porque el centro no miente. Y lo que emite desde el centro crea sin interferencia. Por eso, el verdadero silencio no es ausencia de palabras. Es presencia vibratoria. Y la verdadera palabra no es declaración mental, sino fuego geométrico emitido desde la coherencia. Afina tu verbo. Purifica tu palabra. Habla poco, pero habla desde el alma. Y lo que digas será ley. Capítulo 4 de la imagen mental al patrón material. La visualización como geometría de resonancia. Lo visto internamente ordena lo externo. Antes de que el universo existiera como espacio mensurable, antes de que el tiempo vibrara en ciclos y antes de que la substancia se fijara en forma, todo era imagen no manifestada, vibración en potencia, geometría en estado de preser. Y esa imagen primera, sostenida desde el absoluto incognoscible, se proyectó en el plano de la manifestación como cosmos, como ley, como estructura. Por eso, toda creación visible es la consecuencia de una imagen arquetípica sostenida con intensidad, con voluntad y con pureza. La visualización, en su sentido más profundo y sagrado, no es fantasía ni método de autosugestión, como creen los materialistas de alma emocional. No es un recurso psicológico. Es el acto oculto mediante el cual el ser, alineado con su centro vibracional, proyecta en el campo etérico una figura interna que, al ser sostenida con fidelidad, comienza a modelar la substancia astral, finalmente, a densificarse en el mundo físico. Esta imagen no necesita ser lógica ni detallada. Necesita ser coherente, vibratoriamente pura y sostenida con certeza. El error del ser humano moderno, extraviado entre técnicas de afirmación y deseos emocionales sin eje, es imaginar desde la carencia, visualizar desde la urgencia, proyectar desde el hambre. Pero ninguna imagen nacida del deseo inferior puede fundar una forma estable. Porque el deseo inferior es vibración inestable, frecuencias cruzadas, patrones caóticos. Solo el alma, al recordar su estado original, puede ver una imagen con la fuerza necesaria para crear sin deformación. Visualizar no es imaginar lo que se quiere. Visualizar es recordar lo que ya es verdadero en otro plano. La imagen eficaz no se inventa, se evoca.
los antiguos sabios del desierto negro, herederos de la tradición atlante degenerada y refugiados en las cuevas de Libia, decían: no verás lo que deseas. Verás lo que vibra contigo. Y en las escrituras no canónicas del Evangelio de Felipe, atribuidas al círculo gnóstico más profundo, se lee: el que no ve desde la plenitud prolonga el vacío. Pero el que ve desde el ser, proyecta la forma. Toda imagen interna es una geometría vibratoria. Y toda geometría, sostenida en resonancia, ordena. Por eso, la imagen mental no es solo un pensamiento visual, es una frecuencia, un patrón, una estructura viva que se inscribe en el campo energético. Esta estructura, si es coherente con el núcleo de tu identidad vibratoria, comienza a reorganizar tu entorno para manifestarse. Pero si es incompatible, porque tú vibras miedo, duda o contradicción, la imagen se disuelve, rebota o genera confusión. Aquí yace el verdadero arte de visualizar. No imaginar con fuerza, sino recordar con certeza. No proyectar desde el hambre, sino sostener desde la identidad. Una imagen no crea por su intensidad emocional momentánea. Crea por su estabilidad vibratoria. Cuanto más tiempo sostienes una imagen sin deformarla con dudas, miedos o deseos contrapuestos, más nítidamente comienza a organizar el campo que te rodea. Esta es la verdadera alquimia del pensamiento forma, convertir una visión interior en un patrón sólido en el mundo externo. No con esfuerzo, sino con permanencia. Por eso, los iniciados del Valle Blanco, descendientes del linaje solar del Tíbet antes del aislamiento, enseñaban a sus discípulos a caminar con la imagen en el pecho, no en la frente. Porque la imagen que se retiene solo con la mente se fragmenta, pero la imagen que se sostiene con el cuerpo, la emoción y la voluntad unificada, se inscribe en el éter como decreto vibratorio. Comprende, entonces. Cada visualización es una arquitectura energética. Cada imagen mental es una orden al campo cuántico. Cada forma que ves dentro de ti, si es sostenida, comienza a organizar los elementos para hacerse real. Pero cuidado, no toda imagen crea belleza. Lo mismo ocurre con las formas deformadas por el trauma, las escenas repetidas de fracaso, los recuerdos de dolor sostenidos por miedo. Estas también son visualizaciones, aunque inconscientes. También son geometrías. Y también ordenan el campo. Por eso, muchos viven vidas caóticas no porque lo deseen, sino porque proyectan imágenes caóticas sin saberlo. El alma no distingue entre lo que ves voluntariamente y lo que toleras repetidamente. Si sostienes una imagen con tu atención, estás dándole energía. Si la repites sin corregirla, la estás densificando. Y si la densificas, terminarás viviéndola. De allí que el primer trabajo del verdadero mago no sea proyectar imágenes nuevas, sino purificar las viejas. Desprogramar las imágenes heredadas. Destruir las formas mentales que ya no representan la verdad del alma. Y una vez el campo ha sido limpiado, comenzar a proyectar con claridad geométrica. Los tratados herméticos tardíos, especialmente el Liber Hermetis atribuido a Zósimo de Panópolis, decían: no veas con el ojo que desea, sino con el ojo que da forma. Porque el que desea imagina desde el vacío, pero el que da forma recuerda desde la plenitud. Y en los manuscritos sufí del linaje de Al-Quirán se enseñaba que cada alma posee un espejo interno, una superficie vibratoria donde toda imagen auténtica se refleja sin distorsión. El trabajo del iniciado consistía en limpiar ese espejo de polvo emocional y doctrinas ajenas, hasta que la visión interna fuera igual a la externa. Cuando eso ocurría, el mundo no podía resistirse, debía alinearse. Por eso, visualizar no es manipular la realidad. Es revelarla. No es intervenir en lo externo. Es alinearse con lo que ya vibra en otra dimensión. Si esa alineación es pura, el campo responde. Si es falsa, se deshace. La verdadera visualización es un acto de humildad vibratoria. No exige. No suplica. No mendiga. Simplemente mira desde la verdad y espera en silencio. Practica, entonces.
Cierra tus ojos y no pienses. Evoca una imagen que represente lo que tu alma ya sabe. No la adormes. No la fuerces. Solo siéntela como si ya fuera habitual. Luego respira dentro de ella, camina con ella, duerme con ella. Haz de esa imagen tu nueva atmósfera. Y el mundo, obediente, se ordenará. Porque no creas lo que deseas. Creas lo que ves con claridad sostenida. Y toda imagen pura se convierte en forma. Porque la geometría del alma es ley. Y lo que ves desde el alma, el universo lo manifiesta. Sin excepción. Sin demora. Sin error. Capítulo V. El emisor y el proyector de la identidad vibratoria. No atraes lo que deseas, sino lo que sostienes sin contradicción. El universo no responde a tu deseo, responde a tu emisión. Y tu emisión no proviene de lo que piensas de forma superficial, ni de lo que declaras con palabras repetidas, ni siquiera de lo que imaginas con entusiasmo. Tu emisión nace de la identidad vibratoria que habitas en el silencio, de esa frecuencia oculta que se sostiene dentro de ti cuando no actúas, cuando no afirmas, cuando no pides. No eres un imán pasivo esperando que el mundo te entregue lo que necesitas. Eres un proyector activo que, segundo a segundo, estructura la forma de su entorno de acuerdo con el patrón que mantiene en su campo. El mundo no se te ofrece, tú lo moldeas. Y lo haces no con intención, sino con coherencia. Porque no se manifiesta lo que se quiere, sino lo que se es vibratoriamente. Lo que te ocurre no es castigo. Es devolución. No es error. Es espejo. No es interferencia externa. Es emanación sostenida. Así enseñaban los verdaderos maestros de la tradición primordial, en escuelas ya extinguidas o veladas bajo nombres que el vulgo nunca llegó a conocer. En los anales más antiguos del Zohar, en los fragmentos del Sefer Abair, en los diagramas perdidos de la escuela de Yavne y en las enseñanzas esotéricas de Mitra, se reitera una y otra vez la misma verdad: el mundo es proyección. No desde un punto de vista simbólico o metafórico, sino literal. Cada figura, cada evento, cada relación que se sostiene en tu vida es una forma proyectada desde el campo de tu identidad vibratoria. Y esta identidad no es tu nombre, ni tu historia personal, ni tu opinión sobre ti mismo. Es la frecuencia que portas en tu alma, como una melodía no dicha, como un tono que precede a todas tus palabras. Por eso, dos personas pueden tener el mismo deseo y obtener resultados diametralmente opuestos. Porque lo que diferencia a uno de otro no es la voluntad consciente, sino el campo que sostiene ese deseo. Si el deseo es una flor, la identidad es el suelo. Y el universo no responde a la flor, responde al tipo de tierra en que fue sembrada. La pregunta esencial no es ¿qué quiero?, sino ¿desde qué identidad estoy queriendo? Porque si deseas prosperidad desde una identidad vibratoria de carencia, proyectarás obstáculos. Si anhelas amor desde una identidad vibratoria de indignidad, convocarás abandono. Si buscas salud desde una identidad vibratoria de desvalorización, atraerás desgaste. No porque lo merezcas, sino porque lo estás sosteniendo sin saberlo. Esto es lo que los antiguos llamaban el nombre oculto. Cada alma posee un nombre vibratorio que expresa su verdadero estado interno. Y ese nombre, que no es palabra, sino frecuencia, es lo que el universo obedece. Por eso, en la cábala superior, el trabajo no consiste en cambiar las circunstancias, sino en cambiar el nombre. Porque cambiar el nombre es cambiar la emisión. Y cambiar la emisión es cambiar la realidad. El error del buscador moderno es intentar atraer lo que desea sin modificar lo que emite. Quiere paz, pero vibra ansiedad. Quiere libertad, pero emite miedo. Quiere abundancia, pero sostiene una identidad basada en el esfuerzo, el sacrificio o el autosabotaje. Así, su campo se encuentra dividido. Y lo que está dividido, no puede manifestar. Porque el campo cuántico, como ya se dijo, no responde a la intención, responde a la coherencia. Por tanto, el trabajo no está en desear con más fuerza, sino en reconfigurar el emisor. Y el emisor es tu identidad vibratoria.
No la que declaras, sino la que portas. Aquella que se refleja en tu postura corporal, en tu respiración, en tu silencio, en tu forma de entrar a una habitación, en tu manera de recibir una palabra, en tu forma de mirar y de escuchar. Todo ello es vibración. Todo ello es emisión. Y el universo no se fija en tus frases, se ajusta a tu tono. ¿Quieres conocer tu identidad vibratoria? No te analices, obsérvate. ¿Qué patrón se repite en tu vida? ¿Qué tipo de eventos o vínculos insisten en regresar? ¿Qué energía sienten los otros cuando estás presente? ¿Qué mensaje vibra en tu cuerpo cuando nadie te observa? Ahí está tu nombre. Ahí está tu emisión verdadera. Y mientras esa frecuencia no se modifique, nada profundo puede transformarse. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de oficio, de hábitos, de creencias, pero si no cambias tu identidad vibratoria, lo que te volverá será siempre lo mismo, disfrazado de formas distintas. La identidad vibratoria no se modifica con decretos vacíos. Se transforma a través de la práctica consciente de habitar una nueva frecuencia. No como máscara, no como estrategia mental, sino como alineación profunda entre emoción, pensamiento, cuerpo y voluntad. He aquí la práctica de los magos silenciosos de la escuela de Antares, cuya existencia fue velada tras la caída del último templo sirio. Elegían una cualidad, no un deseo, sino una frecuencia, y la sostenían durante días, semanas, incluso años. No hablaban de ella, la encarnaban. Caminaban como si ya la fueran. Respiraban como si ya la vivieran. Y así, al cabo de cierto tiempo, el mundo no podía sino reconfigurarse a su imagen. Porque ya no emitían el viejo nombre. Habían encarnado otro. ¿Comprendes ahora? No es lo que buscas lo que determina tu vida. Es lo que proyectas desde tu nombre vibratorio. No eres lo que declaras. No eres lo que deseas. Eres lo que portas cuando callas. Y eso, el universo no puede ignorarlo. Practica, entonces. Elige una frecuencia, una identidad que anheles habitar. Siéntela. Pero no como aspiración, como memoria. Pregúntate, ¿cómo caminaría el ser que ya vibra en esa frecuencia? ¿Cómo respira? ¿Cómo mira? ¿Qué tolera? ¿Qué suelta? Luego, habita esa frecuencia por una hora. No como teatro, como experimento vibratorio. Observa lo que ocurre. Y repite. Porque el mundo no responde a tu historia. Responde a tu nombre. Y si cambias tu nombre, todo lo que te ocurre cambiará contigo. No por milagro, por correspondencia. No por intervención externa, por resonancia. Eres el emisor. Eres el proyector. Y tu vida es el patrón material de lo que has sostenido hasta ahora. Capítulo B. La duda como inversión mágica. El doble pensamiento crea distorsión en la emisión. Magia invertida. Toda emisión vibratoria que nace del ser, cuando es pura y sostenida, deviene arquitectura del mundo. Pero si a esa emisión se le inserta una frecuencia contraria, invisible, contradictoria, dubitativa, el patrón resultante no se anula, sino que se distorsiona. Y esta distorsión es el principio de lo que en la verdadera ciencia esotérica se llama magia invertida. La duda, desde el punto de vista vulgar, es una emoción inofensiva, un signo de prudencia o racionalidad. Pero desde el plano del emisor, la duda es una disonancia energética, un virus vibratorio que interrumpe el campo y lo obliga a emitir en direcciones contrapuestas. Así como una cuerda desafinada quiebra la melodía de una sinfonía, así también la duda, sostenida aunque sea en secreto, interrumpe la proyección coherente y establece un eco opuesto. No existe pensamiento neutro. No existe palabra sin carga. Y no existe emoción sin consecuencia. Cada emisión, por mínima que sea, deja una huella en el tejido del campo. La duda no es mera inseguridad, es una orden contradictoria dada al universo. Porque cada vez que deseas algo, pero lo acompañas con una imagen de miedo, con una sospecha, con un "y si no ocurre", estás fragmentando la instrucción vibratoria,
y el universo, que responde a la coherencia, recibe un mandato roto. Y el universo no castiga esa ruptura, la devuelve. Devuelve exactamente la distorsión que emitiste. Y así aparecen las realidades a medias, los resultados diluidos, los vínculos ambiguos, los caminos truncos. No porque el universo no quiera entregarte lo que anhelas, sino porque no puedes recibir claramente lo que estás emitiendo con ambigüedad. Esto era comprendido con precisión por los magos egipcios que oficiaban en los círculos internos de los templos de Karnak. Allí, el primer entrenamiento del iniciado no consistía en aprender a invocar, sino en aprender a sostener una vibración sin fisura. Porque sabían que un pensamiento con dirección dividida es como una flecha partida en vuelo, jamás llega a su destino. En el Evangelio de la Verdad, atribuido a los gnósticos de Valentín, se afirma: el que cree sin unión se divide, y lo que está dividido no puede permanecer. Esta enseñanza, en apariencia teológica, es en realidad una ley energética. No puede permanecer en manifestación aquello que no se sostiene como una sola vibración. Si tu emoción dice sí, pero tu cuerpo duda; si tu pensamiento afirma, pero tu palabra niega; si tu intención proclama, pero tu acto sabotea, entonces tu campo emite múltiples señales simultáneamente, y el resultado es incoherencia manifiesta. A esta fragmentación interior se la conoce en las escuelas ocultas como la sombra del doble pensamiento. No es solo una vacilación, es una inversión de la energía creadora. Porque todo pensamiento sostenido se convierte en invocación, y si ese pensamiento está contaminado por una frecuencia opuesta, lo que se invoca no es la creación, sino la suspensión, la disolución o el retorno al caos. En el Mutus Liber, libro mudo de los alquimistas, se representa al adepto contemplando dos serpientes entrelazadas, una luminosa y una oscura. A sus pies, una flor que no brota. La inscripción dice: doble fuego, doble muerte. La imagen es clara, la energía contradictoria impide que la creación florezca. Donde hay pensamientos cruzados, donde hay afirmaciones sin fe, donde hay decretos mecánicos sin respaldo emocional, no hay alquimia posible. He aquí, entonces, la raíz de la magia invertida, cuando afirmas una cosa, pero vibras otra. Cuando decretas en voz alta, pero tu campo emocional emite lo contrario. Cuando visualizas con deseo, pero no logras sostener la certeza. Entonces estás haciendo magia, sí, pero magia invertida. No estás creando el resultado deseado, estás alimentando su opuesto. La duda no es solo un estado mental, es un comando vibratorio. Y el universo, como campo obediente, no tiene la facultad de juzgar, solo de reflejar. Si le entregas una señal ambigua, él devuelve ambigüedad. Si le das certeza, devuelve forma. Si sostienes un patrón dividido, devuelve un patrón de caos. Los antiguos sabios de Anatolia, en la tradición extinta del círculo del ojo interno, enseñaban que el pensamiento doble era el mayor enemigo del mago. Porque no era una energía exterior, ni una oposición externa, sino una fractura del campo interno. Ellos decían: no hay demonio más eficaz que el eco del sí mezclado con el no. Porque ese eco no solo impide manifestar, genera estructuras energéticas que perpetúan la confusión. ¿Cómo se neutraliza la duda? No con represión, no con lucha mental, sino con reconocimiento-sustitución vibratoria. Hay que hacer visible lo que estaba oculto. Nombrar la duda. Sacarla del cuerpo. Identificar el patrón. Y luego, decidir una frecuencia distinta, no como escape, sino como elección sostenida. Esto exige una práctica que no es emocional, sino geométrica. No se trata de sentirse mejor. Se trata de alinear todos los planos del ser con una sola emisión. Que el pensamiento, la emoción, la palabra, el cuerpo y la intención digan lo mismo. Solo entonces hay campo unificado. Y solo desde ese campo, la creación puede ocurrir. Practica, entonces, el arte de la emisión coherente. Elige una afirmación verdadera. Siente si tu cuerpo la acepta o la resiste. Observa si en tu mente surge una negación automática. Identifica esa negación. Nómbrala. No huyas.
No la juzgues. Luego, reescribe la frase desde un lugar más profundo. Y sostén esa nueva emisión durante horas, días, semanas. Sin fragmentación. Sin contradicción. Solo así el universo puede entregarte una creación precisa. Recuerda, la duda no es prudencia. Es distorsión. No es conciencia. Es fisura. Y donde hay fisura, no puede haber forma estable. El universo responde a la claridad. Y la claridad es la forma que toma el alma cuando ha dejado de debatirse consigo misma. Capítulo 7. El campo como registro del alma. Tu atmósfera energética no se detiene. Todo se graba, todo retorna. Así como el escriba de la antigua Kemet grababa en tablillas de piedra los decretos de los faraones, así también el alma inscribe cada una de sus emisiones en el tejido invisible que la envuelve. Este tejido no es metafórico. Es un campo real, sensible y estructurado, cuya función no es proteger al alma como una barrera, sino registrar, emitir y devolver toda frecuencia que ha sido sostenida en su seno. A este campo lo llamaron los sabios acasitas el vestido de luz, los videntes sirios el manto del retorno, y los iniciados atlantes el anillo del espejo. No es la conciencia discursiva la que gobierna este campo. Es la frecuencia emocional sostenida, la vibración repetida a través del tiempo, el tono dominante de la identidad profunda. Cada pensamiento que se repite, cada emoción que se tolera, cada palabra que se declara con intención, cada imagen que se visualiza con creencia, todo eso es energía inscrita. No se borra. No se olvida. Se almacena. Y desde allí comienza a formar la estructura resonante que luego llamamos vida. El campo no juzga. El campo no discierne entre lo que quieres y lo que temes. Entre lo que amas y lo que evitas. Entre lo que deseas y lo que niegas. El campo simplemente graba lo que sostienes y lo sostiene como un espejo vibratorio. Luego, como obediente reflejo de la energía que recibe, lo devuelve en forma de circunstancias, encuentros, repeticiones, sincronías y también silencios. No hay azar, hay retroalimentación. Por eso, cuando crees que algo ya fue superado porque lo has dejado de pensar conscientemente, pero no lo has depurado vibratoriamente, entonces ese algo retorna. No como castigo, sino como eco no resuelto. Porque lo que no fue transmutado en el campo, queda en suspensión. Y lo suspendido busca manifestarse para ser completado. El alma, al encarnar, no solo hereda un cuerpo físico, sino que porta consigo un campo vibratorio que no comienza en esta vida. Ese campo es la suma de todas las frecuencias sostenidas en otras encarnaciones, y también el resultado de toda emisión vibratoria presente. Este campo no está hecho de recuerdos, sino de patrones. Patrones que no solo se alojan en él, sino que lo estructuran, lo afinan o lo enturbian. Y es desde esa estructura que el alma atrae sus experiencias. Así enseñaban los hermetistas del Alto Egipto: el que no limpia su campo, repetirá su historia. El que transmuta su emisión, organiza su destino. No hay tal cosa como vida nueva si el campo sigue vibrando las viejas configuraciones. Porque el campo es más fiel que la memoria. Y mientras no haya una reprogramación vibratoria consciente, el alma caminará en círculos, llamando evolución a lo que en realidad es reiteración. Comprende esto. El campo es dinámico, pero no espontáneo. Responde a la emisión, pero no la inventa. No toma decisiones, pero devuelve con exactitud lo que ha sido sostenido. Si has emitido miedo por años, aunque hayas intentado pensar en positivo durante semanas, el campo seguirá resonando con ese patrón de temor. No por crueldad, sino por lealtad vibratoria. Porque todo lo que se emite se graba. Y lo grabado busca forma. Así, el alma se convierte en escultora de su existencia. Y el campo, en el mármol donde sus vibraciones tallan figura. No basta con tener un momento de claridad. Es preciso sostener esa claridad hasta que el campo la reemplace por completo. Porque el campo no responde a impulsos breves. Responde a la permanencia.
Y es en la permanencia donde ocurre la transformación verdadera. Esto lo sabían los guardianes de las escuelas de la luz tártara, quienes enseñaban que para alterar un patrón grabado en el campo era necesario establecer una frecuencia nueva durante 42 días, sin interrupción. No bastaba con intención, era necesario habitar la nueva vibración como quien habita una casa, como quien se viste con una prenda nueva. Porque solo lo que se sostiene, reprograma. La atmósfera energética que portas es tu realidad más profunda. No lo que piensas. No lo que haces. No lo que declaras. Sino lo que emanas sin darte cuenta, cuando todo calla, cuando nadie te observa, cuando el juicio no interfiere. Esa es tu verdad vibratoria. Y esa verdad es la que configura los eventos que vives. ¿Quieres cambiar tu realidad? No cambies primero tus acciones. Cambia tu atmósfera. Cambia tu campo. ¿Cómo se hace esto? Primero, observando. ¿Cuál es la emoción que más habita tu cuerpo sin que lo sepas? ¿Cuál es el pensamiento que más se repite, aún en silencio? ¿Qué tipo de imágenes internas sostienes cuando no te das cuenta? Luego, elige una frecuencia contraria, pero afina tu alma. No por imposición, sino por recuerdo. Porque el campo responde con más fuerza a lo que recuerda que a lo que aprende. Si has vibrado miedo, comienza a emitir confianza. Si has vibrado escasez, comienza a emitir suficiencia. Si has vibrado culpa, comienza a emitir perdón. Pero no lo declares, habítalo. Hazlo atmósfera. Sostén esa frecuencia por horas, días, semanas. Y el campo, obediente, comenzará a devolverla. Porque el campo no negocia. No interpreta. No espera. Solo refleja. Todo lo que alguna vez vibraste, dejó huella. Todo lo que sostuviste, sigue actuando. Todo lo que emites ahora, será forma mañana. El campo es el escriba silencioso de tu alma. Y tu vida, la lectura fiel de lo que ha escrito. Capítulo 8 del cuerpo como templo resonante. Las emociones selladas en órganos. El cuerpo vibra lo que el alma calla. El cuerpo no es un mecanismo fisiológico, ni una máquina biológica accidentalmente dotada de conciencia. El cuerpo es un templo. No un templo simbólico o alegórico, sino una arquitectura energética precisa, donde cada órgano, cada nervio, cada tejido y cada célula vibra como una cuerda afinada al compás del alma que lo habita. En él se manifiestan los decretos vibratorios más antiguos. En él resuenan los secretos más profundos de la memoria encarnada. No hay silencio en el cuerpo. Aun cuando no se hable, aun cuando se finja quietud, el cuerpo sigue emitiendo, sigue sintiendo, sigue grabando. Porque el cuerpo es el primer espejo del alma. Y lo que no se dice, lo que no se procesa, lo que no se transfigura en conciencia, se queda allí, encapsulado, en forma de tensión, síntoma, fatiga, enfermedad o rigidez. Cada emoción no expresada no desaparece, se traslada al órgano que vibra en la misma frecuencia. Y allí permanece, como una partitura olvidada que aún suena, como un eco que aún influye, como un sello energético que altera el curso de la energía vital. Esto no es metáfora, es ley vibratoria. El miedo no elaborado se contrae en el vientre, porque allí se aloja la base instintiva de la supervivencia. La tristeza no liberada pesa sobre el pecho, porque el corazón no es solo músculo, sino nudo magnético. La ira no reconocida se enrosca en la espalda, los hombros, los brazos, porque son las partes que deberían actuar, golpear, resistir. La culpa se fija en el hígado. La vergüenza en la garganta. La desvalorización en las rodillas y en los pies. Y así, el cuerpo se convierte en mapa del alma herida, pero también en instrumento de su liberación. Porque si lo que fue sellado puede ser sentido, reconocido y vibrado con presencia, entonces puede ser transmutado. No se trata de curar desde la mente, ni de reprender al cuerpo como si fuese culpable. Se trata de habitarlo como lo que es, un oráculo. Así lo enseñaban los sabios del Valle del Indo,
cuando aún la ciencia vibratoria no se había disuelto en dogmas. Ellos afirmaban, el cuerpo no se enferma, responde. El cuerpo no falla, comunica. Y en los textos ocultos de la escuela de Cachemira, el cuerpo era definido como el instrumento sagrado de resonancia donde la luz del alma se traduce en experiencia. Por eso, cada parte del cuerpo tiene una vibración asignada. Cada órgano resuena con una emoción. Y cada articulación es una puerta que puede abrirse o sellarse según la frecuencia que se sostenga. Esto no se aprende con anatomía. Se recuerda con atención. ¿Qué parte de tu cuerpo duele cuando callas una verdad? ¿Dónde se aprieta tu carne cuando te mientes? ¿Qué zona se debilita cuando actúas desde una identidad ajena? No necesitas grandes estudios. Necesitas presencia. Porque el cuerpo, cuando es escuchado, habla con la verdad que la mente ya ha olvidado. Lo que llamas malestar es a menudo el alma intentando despertar una frecuencia dormida. Lo que nombras dolencia es muchas veces una emoción enquistada, esperando ser liberada. Y lo que identificas como enfermedad es, a menudo, la última voz que el cuerpo utiliza para expresar lo que no ha podido salir de otra forma. Esto era conocido por los alquimistas internos, quienes enseñaban que la verdadera transmutación no comienza en la mente, sino en la carne. Y que para sanar el alma, primero hay que habitar el cuerpo con verdad. El cuerpo no necesita que lo fuerces con disciplina. Necesita que lo escuches como un altar. No te pide esfuerzo, te pide sinceridad. Porque solo cuando reconoces qué emoción ha quedado sellada en él, puedes comenzar a liberar el patrón vibratorio que la sostiene. ¿Cómo se hace esto? No con análisis. No con técnicas forzadas. Sino con presencia encarnada. Cierra los ojos. Lleva tu atención a una parte del cuerpo donde sientes tensión, molestia, peso o silencio. Pregunta en voz interna, ¿qué estoy sintiendo aquí que no he dicho? No esperes una respuesta verbal. Espera una imagen, una emoción, una memoria. Reconócelo. Respira ahí. Y simplemente deja que esa parte vibre, tiemble, se abra o se libere. Porque la energía no necesita ser entendida. Necesita ser sentida con conciencia. Y el cuerpo, cuando es habitado con esa conciencia, se convierte en maestro. No enferma más. No grita más. Solo vibra. Y esa vibración, cuando es pura, es salud. Recuerda. Lo que callas, el cuerpo lo dice. Lo que evitas, el cuerpo lo toma. Lo que rechazas, el cuerpo lo retiene. Y cuando dejas de rechazar, de evitar y de callar, el cuerpo comienza a liberarse. Porque el alma no puede vibrar en su plenitud si el cuerpo sigue cargando con su sombra. El cuerpo es templo, sí. Pero también es altar, oráculo, espejo y puerta. Y cuando lo habitas como tal, todo el campo se reordena. Capítulo 9. La emoción como comando secreto. No es la palabra lo que crea, sino el sentir sostenido como vibración pura. Antes de que el universo respondiera a la palabra, antes de que la mente pudiera concebir una imagen o un pensamiento articulado, ya vibraba la emoción primordial. No como una reacción psicológica, sino como una fuerza ordenadora, una intención viva, una radiación del alma que configura los planos sutiles con precisión geométrica. Las grandes corrientes esotéricas de la antigüedad, aquellas que no dejaron templos visibles sino registros grabados en el éter y en la sangre de los iniciados, sabían esto sin duda: la emoción es el primer lenguaje creador. No se trata del afecto superficial ni de la sentimentalidad profana, sino del pulso vibratorio sostenido que se imprime en el campo y que determina qué será visible y qué no. La palabra puede mentir. La imagen puede fluctuar. El pensamiento puede engañarse. Pero la emoción sostenida es irrevocable. No porque el universo castigue, sino porque el universo obedece al patrón más profundo. Y ese patrón no se expresa con frases, sino con vibración continua. Una vibración no emitida con la boca, sino con el alma.
esa vibración es emoción pura, no contaminada por conflicto interno, no dividida por creencias opuestas, no fragmentada por contradicciones. En el libro de Enoch, cuyo texto fue velado por siglos y solo preservado en códices etíopes y eslavos, se lee: y fue dado a los hijos de los hombres el arte de mover la tierra con su emoción, y de ordenar a las estrellas con la vibración de su alma. Esta enseñanza, excluida del canon por su potencia peligrosa, revela lo esencial: la emoción no es efecto, sino causa vibratoria. Lo que sientes con totalidad modela el mundo, no desde el deseo, sino desde el decreto no verbal de tu estado interior. Por eso no basta con pensar en lo que se quiere. No basta con declararlo. No basta con visualizarlo. Es preciso sentirlo como verdad vibratoria. Sentirlo no una vez, ni como impulso fugaz, sino como frecuencia habitual, como atmósfera energética que no se disuelve cuando callas ni cuando descansas. El universo no escucha tus frases, escucha tu campo. Y ese campo no responde a la lógica, ni a la intención discursiva. Responde a la emoción que emites sin darte cuenta. Así enseñaban los iniciados de las escuelas subterráneas de Aksum, donde no se pronunciaban mantras sino que se practicaba el sostenimiento vibratorio. Ellos decían: el que mantiene el gozo en presencia del caos es dueño del plano. No porque reprima, sino porque ha aprendido a vibrar desde el centro, no desde la reacción. La emoción como comando no se impone con fuerza. No se finge con entusiasmo. No se programa con repetición mecánica. Se sostiene con pureza. Y esa pureza no es moral. Es resonancia. Un campo emocional puro es aquel donde cada frecuencia vibra sin interferencia, donde lo que se siente no contradice lo que se piensa, ni lo que se dice. Es una coherencia invisible que lo penetra todo. ¿Y qué ocurre cuando sostienes una emoción en coherencia? Que la materia responde. No como milagro, sino como correspondencia vibratoria. Los elementos se reordenan. Los cuerpos se sanan. Las relaciones se ajustan. Las oportunidades se alinean. No porque hará a salvo, sino porque te conviertes en el nodo emisor de una frecuencia inquebrantable. Esto era conocido por los alquimistas del monte Ararat, quienes sostenían que cada emoción mantenida por 42 respiraciones sin contradicción generaba un sello etérico, una inscripción vibratoria que comenzaba a reorganizar la disposición de los elementos. Decían: lo que sostienes con pureza se convierte en geometría sagrada. Pero lo contrario también es cierto. Cuando sostienes emociones contaminadas, culpa disfrazada de humildad, miedo disfrazado de prudencia, carencia disfrazada de deseo, estás imprimiendo patrones confusos en el campo. Y esos patrones son obedecidos con la misma precisión que los puros. Porque el universo no distingue entre verdad y falsedad, distingue entre coherencia y contradicción. Por eso, muchas personas viven resultados opuestos a sus intenciones. No porque fallen. No porque no sean merecedoras, sino porque sus emociones dominantes contradicen sus deseos conscientes. Y el universo, que responde solo a la frecuencia más fuerte, devuelve lo que se sostiene, no lo que se proclama. Entonces, ¿cómo se transforma la emoción en comando consciente? Primero, reconociendo que la emoción no es un estado pasivo. Es una emisión. Segundo, comprendiendo que toda emoción puede ser sostenida de manera estable. Tercero, eligiendo una emoción que esté alineada con lo que deseas vivir. Y finalmente, entrenando el cuerpo y el alma para emitirla sin interrupción. No como actuación. No como negación. Sino como acto de poder. La paz, por ejemplo, no es ausencia de conflicto, es presencia vibratoria. La alegría no es euforia, es certeza. La dignidad no es orgullo, es claridad estructural. Y cuando esas emociones se sostienen, sin depender de circunstancias externas, se convierten en órdenes silenciosas que el universo no puede desobedecer. Practica, entonces. Elige una sola emoción que quieras usar como comando hoy. No la impongas. Siéntala.
Recuerda un momento donde ya la viviste. Respira en ella. Camina en ella. Habla desde ella. Sostén esa vibración por 5 minutos, luego por 1 hora, luego por un día. Y observa. No esperes resultados. Solo observa cómo el mundo comienza a organizarse a su alrededor. Porque el universo no responde al pedido. Responde al estado vibratorio. Y ese estado lo firma tu emoción, no tu palabra. Tú no creas lo que dices. Creas lo que sientes como verdadero, aunque no hables. Porque la emoción es el comando que da la orden antes de que el verbo la pronuncie. Capítulo 10 del campo cuántico como espejo de la emisión. El mundo no responde, refleja. El campo no evalúa, obedece. No existe voluntad externa que module el devenir de los hombres. No hay juicio divino que determine su fortuna ni accidente ciego que trace su camino. La vida que se experimenta, cada escena que se despliega en el tiempo, cada rostro que se cruza, cada circunstancia que se repite, no es sino la reverberación de un campo invisible que nos envuelve y penetra, el campo cuántico. Este campo no es una teoría. No es un símbolo. Es una sustancia sutil y vibratoria, viva, sensible y obediente. En él se inscriben las emisiones del alma, no como registros pasivos, sino como moldes activos que organizan la materia. El campo no razona, no interpreta, no evalúa. El campo obedece. Obedece a la emisión vibratoria predominante que el alma sostiene. No a lo que se desea superficialmente. No a lo que se dice sin convicción. No a las imágenes que se proyectan con hambre. El campo responde solo a lo que se emite con permanencia, con coherencia interna, con certeza encarnada. Este principio fue conocido desde las edades remotas por todas las escuelas de misterio que recibieron su saber de la luz primigenia, los arios del Imabad, los sabios de Eridu, los profetas del desierto. Todos coincidían en lo esencial: el mundo no responde, refleja. La vida no ocurre a ti. La vida ocurre desde ti. No hay afuera sin adentro. No hay destino sin emisión. No hay respuesta sin señal. El universo no toma decisiones por ti. No sopesa tus méritos ni calibra tu moral. Refleja con absoluta fidelidad el patrón vibratorio que emites desde el núcleo de tu ser, aun cuando tú no seas consciente de ello. Por eso es que muchos dicen desear la sanación y sin embargo sostienen la vibración de enfermedad. Proclaman libertad pero vibran desde el miedo. Declaran abundancia, pero emiten escasez. Y el campo, que no puede hacer otra cosa que devolver exactamente lo que recibe, materializa la frecuencia dominante, no el pensamiento más noble ni la intención más pura. Todo es espejo. No como metáfora inspiracional, sino como ley estructural del universo. Así como la luz, al incidir en una superficie pulida, retorna en el ángulo exacto de su proyección, así también la vida te devuelve, sin deformación, la imagen interna que sostienes. No hay forma que no haya sido antes emisión. No hay experiencia que no haya nacido como frecuencia. Cuando lo entiendes, dejas de esperar. Dejas de robar. Dejas de culpar. Y asumes el poder sagrado de observar tu campo. ¿Qué estoy proyectando en verdad? ¿Qué imagen vibra detrás de mis palabras? ¿Qué emoción ha sido sostenida tanto tiempo que ya no sé que la imito? Este ejercicio de autoindagación no es psicológico. Es vibracional. No se trata de pensar mejor. Se trata de sentir desde otro lugar. El campo cuántico no es neutro, pero tampoco es caprichoso. No decide. Solo refleja. No premia. Solo reorganiza. Y lo hace con una precisión tan exacta, que las repeticiones que experimentas en tu vida son la prueba directa de la vibración que no has transmutado aún. Por eso es que todo lo que se emite retorna. Por eso el tiempo es el escenario donde la vibración toma cuerpo. Y por eso, cambiar la vida requiere cambiar la frecuencia que proyectas desde tu núcleo, no la palabra que usas, ni la idea que sostienes intelectualmente. Para alterar el espejo,
no se rompe el reflejo, se modifica la fuente de la emisión. El trabajo entonces no es hacia afuera. Es hacia el centro. Este centro no es metafísico ni abstracto. Es un punto real de emisión energética, un núcleo radiante que se encuentra donde el alma y el cuerpo se entrelazan. Desde allí, todo lo que eres es emitido como una señal continua. Y esa señal moldea la materia, organiza los vínculos, alinea las oportunidades y también atrae los desafíos que tu frecuencia permite. ¿Quieres cambiar tu experiencia externa? No afirmes. No decretes. Primero, escucha el campo que ya estás emitiendo. Observa las repeticiones. Escucha los patrones. Atiende los síntomas. Contempla la estructura de tus días. Porque todo ello es el espejo. Y el espejo no miente. El espejo no opina. Solo refleja. Esta comprensión libera. Pero también exige. Exige presencia constante. Exige responsabilidad energética. Exige abandonar la ilusión de que el mundo te debe algo y comenzar a vivir como lo que eres, el único emisor responsable de tu campo. Entonces, cultiva la frecuencia que deseas ver reflejada. Hazlo no como práctica mental, sino como hábito vibratorio. Habita la gratitud, si deseas expansión. Habita la paz, si deseas orden. Habita la suficiencia, si deseas plenitud. Y sostén esa vibración sin necesidad de confirmación externa. Porque el campo no responde a la esperanza. Responde a la identidad vibratoria consolidada. Y cuando esa identidad es clara, firme, coherente, el campo se reorganiza sin demora. Así se manifiesta lo que parecía milagro. No por azar. No por premio. Sino por correspondencia. Lo que proyectas, vuelve. Lo que sostienes se convierte en ley. Y lo que emites se hace forma. El campo no olvida. El campo no niega. El campo solo devuelve. Capítulo 11. La visualización sin hambre, la ciencia hermética. El que ve con urgencia invoca carencia. El que visualiza con certeza convoca forma. No toda visión interna es creadora. No todo imaginar es acto de magia. Visualizar no es fantasear, ni evadirse, ni desear con intensidad emocional desbordada. Visualizar, en su sentido más puro y operativo, es emitir una imagen interna como si ya fuera real, sin necesidad, sin hambre, sin ansiedad. Porque el alma no manifiesta lo que suplica, sino lo que reconoce como suyo. El principio hermético que rige la visualización creadora no se halla en la fuerza del deseo, sino en la pureza del sostén vibratorio. Lo que ves internamente no produce forma porque lo anheles, sino porque lo contemplas desde una identidad que ya lo habita. Cuando la visión está contaminada por urgencia, la emisión resultante no es creación, sino reforzamiento del vacío. Y el campo cuántico, obediente, refleja no lo que pides, sino lo que proyectas como atmósfera. Así lo enseñaban los iniciados de Zósimo de Panópolis, en los salones silenciosos del hermetismo alejandrino. No veas con el ojo que desea. Ve con el ojo que da forma. Porque el deseo grita lo ausente. Pero la visión pura vibra lo presente. Esto no implica desinterés. Implica desapego vibratorio. Significa que para crear desde la visión, debes ver lo que deseas como si ya fuese, y no como algo que podría llegar si haces lo correcto. Esta es la ciencia olvidada de la visualización hermética, alinear el sentir con la certeza, no con la esperanza. El error de la mente moderna es convertir la visualización en un rito ansioso, en un pedido desesperado disfrazado de positividad. Pero toda visualización que parte del «aún no lo tengo» se inscribe en el campo como carencia. Y esa carencia, incluso si está disfrazada de entusiasmo, se refleja con fidelidad. Porque el universo no escucha tus imágenes. Escucha la vibración con la que las sostienes. Visualizar con hambre es insistir en lo que falta. Visualizar con certeza es sostener lo que ya vibra como verdad.
Esto fue comprendido en las escuelas gnósticas silenciadas, donde no se enseñaba a pedir, sino a recordar la escena interna que el alma ya conoce en otro plano. Allí se enseñaba a entrar en un estado vibratorio donde el tiempo colapsa y la imagen ya no es posibilidad, sino emanación. Porque el alma no imagina en futuro. El alma recuerda lo que vibra ya en otro nivel de su campo. Y al recordarlo sin resistencia, lo precipita en el plano físico. Este es el secreto que el Evangelio de Felipe insinúa al decir: la fe es la forma del oro antes del fuego. Lo que ya es vivido internamente con convicción silenciosa, se ordena externamente sin lucha. Porque el universo no reacciona al deseo, responde a la estructura vibratoria consolidada. Entonces, ¿cómo se visualiza con poder? No imaginando con ansiedad. No forzando una imagen. No dramatizando el anhelo. Sino entrando suavemente en una escena simple, estable, habitual, donde ya se vive eso que se desea. No una celebración, no un desenlace extraordinario, sino una normalidad transformada. Ejemplo, no imagines el momento en que por fin logras algo. Imagina un día común donde ya eso está integrado. ¿Cómo respiras en esa vida? ¿Qué haces al despertar? ¿Qué no te preocupa ya? ¿Qué sientes mientras caminas? No se trata de ver algo ideal, sino de sentir algo natural. Y allí reside la ciencia. Cuando el cuerpo vibra como si ya viviera esa imagen, el campo cambia de coordenadas. Porque el campo cuántico no responde al contenido de la imagen, sino al estado vibratorio desde el cual la sostienes. Visualizar no es enviar una orden. Es habitar un código de frecuencia. Por eso los sabios del desierto enseñaban: el que ve desde la necesidad alarga el camino. El que ve desde el gozo, convoca sin pedir. Porque la necesidad aleja. Pero la identidad vibratoria atrae. Y esta es la enseñanza más precisa: no eres tú quien debe atraer la forma. Es la forma la que no puede evitar precipitarse cuando tú ya vibras como ella. Así es como el verdadero mago visualiza. En silencio. En coherencia. En certeza. No imagina para obtener. Recuerda lo que ya es. Y al recordarlo, lo convoca sin robar. Práctica. Hoy, cierra los ojos e imagina una escena. No pidas nada. No invoques nada. Solo siente. ¿Cómo se comporta tu cuerpo si eso que deseas ya es? ¿Qué tono tiene tu voz? ¿Qué espacio ocupa tu energía? Permanece ahí. Y luego, vive el día como si ya hubieras regresado de ese lugar. No como teatro. Como resonancia. Porque el universo no responde a la imagen. Responde al que sostiene la imagen sin temblor. Capítulo 12. El silencio que ordena. El arte del dictum conditum. Ordenar no es mandar, es alinear. El verbo puro es geometría encarnada. No toda palabra crea. No todo verbo es portador de fuego. Solo el verbo que ha sido gestado en el silencio interior, nutrido por la emoción pura, afinado por la identidad vibratoria y lanzado desde el núcleo sin contradicción, se convierte en dictum conditum, la palabra encarnada que no requiere esfuerzo, que no suplica, que no vacila, que ordena sin violencia. El universo no responde al grito. Responde a la frecuencia. Y esa frecuencia no se modula en el discurso, sino en el estado interno. Por eso, el silencio precede al verdadero acto creador. Y solo desde el silencio puede nacer un verbo que no divide. Los antiguos sabios de la estirpe caldea, cuya ciencia fue enterrada por imperios sucesivos pero preservada en manuscritos sin nombre, enseñaban que ordenar no es imponer, sino recordar. Recordar la forma perfecta. Recordar el diseño original. Recordar el estado en el cual la materia obedecía sin resistencia. Porque el mundo no necesita ser convencido. El mundo está esperando ser alineado. El dictum conditum es el arte de hablar cuando ya no hay separación entre lo que se dice, lo que se siente, lo que se cree y lo que se es. Cuando el verbo no es voluntad, sino emanación.
cuando el sonido es solo la proyección de una geometría ya establecida en el campo. Cuando ya no se busca provocar un efecto, sino manifestar una frecuencia que no puede dejar de volverse forma. Este verbo, nacido del silencio vibratorio, no se repite. No necesita reforzamiento. Una sola vez pronunciado desde el centro, es suficiente para alterar la configuración del entorno. Así actuaban los profetas antiguos. No suplicaban. No negociaban. Decían levántate y la forma obedecía. Decían ábrete y el campo se reordenaba. No por privilegio, sino porque emitían sin distorsión. La clave no estaba en la palabra, sino en el estado vibratorio desde el cual la palabra emergía. Y ese estado solo se alcanza en el silencio. No el silencio físico, sino el silencio estructural. El cese del conflicto interno. La quietud de la mente que ya no teme. La calma de la emoción que ya no interfiere. La alineación del alma que ya no duda. Ese silencio es la matriz del verbo puro. Y el verbo puro no declara, revela. No crea desde la nada, llama desde la forma que ya existe en la dimensión sutil. Los sabios del norte de Mesopotamia decían: la palabra que nace del hambre arrastra sombra. La palabra que nace del centro genera mundo. Y por eso el dictum conditum no es magia. Es geometría vibratoria encarnada en sonido. Una frecuencia que ha sido sostenida sin fisura y que al ser pronunciada actúa no como petición, sino como ley. Así, ordenar no es mandar. Es permitir que la forma que ya vibra en el alma se sobreimprima en la materia. Y eso solo es posible cuando el verbo es hijo legítimo del silencio. ¿Quieres que tu palabra cree? Entonces no repitas, alinea. Alinea tu emoción. Alinea tu identidad. Alinea tu memoria vibratoria. Y desde ese eje, deja que el verbo nazca sin esfuerzo, sin urgencia, sin necesidad de ser oído. Porque el verbo verdadero no necesita ser creído para cumplirse. Solo necesita ser pronunciado desde el ser. Y el que pronuncia desde el ser, no ruega. No exige. No dramatiza. Solo dice. Y lo dicho es. Capítulo 13. La señal y la corrección, el universo como instructor. Lo que se repite es instrucción vibratoria. No hay azar, hay eco. Aquel que aún ve en los acontecimientos de su vida una sucesión de eventos casuales, desconectados o caprichosos, permanece dormido en el más profundo de los velos. Porque en el universo, nada es azaroso, todo es vibratorio. Nada sucede porque sí, sino porque fue emitido. Todo lo que se manifiesta, se manifestó primero como eco de un pulso anterior, como corrección amorosa de una desviación, como guía de retorno a la frecuencia original. El universo no instruye con palabras. No corrige con castigos. No educa con doctrinas. El universo refleja. Y cuando la señal que emites no está alineada con tu diseño esencial, esa señal se deforma en el campo. Y esa deformación retorna como circunstancia repetida, bloqueo persistente, dolor reincidente, pérdida reiterada o vínculo cíclico. No como condena, sino como espejo vibrante que no cesa de decirte: esto estás emitiendo. Esto estás tolerando. Esto debes alinear. No hay destino externo que decida por ti. No hay entidad superior que disponga de tu curso vital como si fueses marioneta de sus decretos. La señal que tú mismo sostienes es la única ley que organiza tu experiencia. Los antiguos enseñaban que la repetición no es karma, es instrucción. Que la circunstancia que regresa no es castigo, es espejo. Que el dolor que insiste no es injusticia, es pista vibratoria. Y que, si el universo insiste en mostrarte una forma, no es porque se haya vuelto ciego, sino porque tú no has cambiado la emisión que lo convoca. Así lo enseñaban los sabios de la estirpe de Melquisedec. Toda forma que persiste es la respuesta a una frecuencia no reconocida. Y toda frecuencia no reconocida se transforma en bucle.
Y el bucle no se rompe por voluntad. Se rompe por conciencia vibratoria. Por cambio de señal. ¿Tropiezas con los mismos vínculos? ¿Recorres los mismos paisajes internos aunque cambies de entorno? ¿Te persiguen los mismos obstáculos aunque jures haber aprendido? Entonces no estás condenado. Estás siendo instruido. El universo no cesará de reflejar la señal que sostienes, hasta que tú modifiques su frecuencia en el núcleo de tu emisión. Y cuando esa frecuencia cambia, la realidad se reordena sin esfuerzo. No porque te lo merezcas. No porque ahora sí lo entiendes. Sino porque ya no hay resonancia con el patrón anterior. La señal es ley. Y toda ley que no se observa se convierte en maestro disfrazado. El alma antigua no necesita tanto hablarse como escucharse en lo que vive. Y cada vivencia que parece venir del exterior es, en verdad, una onda de retorno. Es eco. Es corrección. Es enseñanza sin voz. Y he aquí la diferencia entre el buscador dormido y el caminante consciente. El dormido cree que la vida lo golpea. El consciente comprende que la vida le habla. Y cuando escucha, agradece. No porque le guste el reflejo, sino porque ha recordado que el reflejo es la llave. No se trata de soportar lo que duele. Se trata de leer el patrón que lo sostiene. Y desde ahí, transmutar. Por eso los iniciados del Ródano afirmaban: cuando algo ocurre 3 veces, no es error, es instrucción. Y cuando algo vuele 3 veces, no es castigo, es vibración mal alineada. Cada señal es una oportunidad de rectificación vibratoria. Y cada corrección, si es atendida sin juicio ni fuga, abre un nuevo nodo de evolución. ¿Quieres saber qué estás emitiendo? Mira tu realidad. No tus palabras. No tus intenciones. Tu atmósfera. Tus repeticiones. Tus vínculos. Allí se revela con absoluta claridad tu señal predominante. Y si no te gusta lo que ves, no huyas de la forma. Cambia la frecuencia. El universo jamás deja de responder. Pero su respuesta no es moral, es cuántica. No premia, refleja. No castiga, devuelve. Y cuando devuelves una señal depurada, alineada y firme, el campo ya no tiene motivos para repetir la lección. Entonces, la forma cambia. No por suerte. No por milagro. Sino porque la geometría del alma ha sido restaurada. Capítulo 14. La sombra como programador oculto. Lo que no nombras te gobierna. El inconsciente no es pasivo, es emisor activo. Mucho antes de que el alma encarne en un cuerpo, ya ha trazado un mapa vibratorio. Este mapa, que en su aspecto más puro es la geometría de la voluntad esencial, se distorsiona en el plano denso por fuerzas no redimidas, por frecuencias no vistas, por aspectos ocultos de la conciencia que continúan emitiendo sin permiso, sin control, lo más grave, sin ser reconocidos. A ese conjunto de contenidos no revelados, potencias no integradas, traumas no mirados y emociones no expresadas, las escuelas arcaicas le dieron el nombre de sombra. Y esta sombra no es una energía maligna. Es simplemente una vibración no reconocida que sigue actuando como programador de tu campo energético. El error moderno ha sido reducir el inconsciente a un archivo pasivo, una bodega oscura donde se depositan experiencias sin procesar. Pero en verdad, el inconsciente es un núcleo emisor activo, una fuente de vibración constante que moldea la realidad con tanta fuerza como el pensamiento consciente. La sombra crea. No porque quiera sabotearte, sino porque todo lo que vibra emite, y todo lo que emite ordena. Y lo que no nombras desde la conciencia, lo nombras desde la omisión. Lo que no eliges mirar, lo proyectas. Y lo que proyectas desde la inconsciencia se convierte en destino errante. Por eso los antiguos no temían a la oscuridad, la interrogaban. No huían de sus fantasmas, les pedían su nombre. Decían los iniciados egipcios en los textos que jamás fueron transcritos al griego: no hay sombra que no guarde un verbo.
y no hay verbo que no pueda ser pronunciado desde el alma purificada. Nombrar no es declarar. Nombrar es iluminar el patrón. Y lo que es iluminado pierde su poder autónomo. La sombra, entonces, no es enemiga, es programador no vigilado. Y como todo programador, escribe órdenes. Órdenes de vínculo. Órdenes de fracaso. Órdenes de pérdida. Órdenes de autosabotaje. Y estas órdenes no se emiten con frases. Se emiten con imágenes internas, emociones automáticas, tensiones corporales y estructuras de identidad no cuestionadas. El alma, cuando deja sin atención su sombra, la convierte en arquitecto del campo. Y ese campo, como ya sabemos, no distingue entre lo consciente y lo inconsciente, solo refleja lo que recibe. Por eso muchos viven historias que no desean, repiten patrones que no comprenden, sufren vínculos que no eligieron. ¿Y cuando se preguntan por qué me ocurre esto? La respuesta no está en la superficie. La respuesta está en la sombra que no fue nombrada. ¿Y cómo se nombra la sombra? No con juicio. No con drama. No con terapia discursiva. Se nombra desde el núcleo. Se nombra con el fuego de la conciencia neutra. Se le da un rostro, un sonido, una forma. Y luego, se la integra como parte del diseño original. Porque toda sombra es potencia caída. Y toda potencia caída espera ser rescatada del inconsciente y alineada al propósito superior. Así lo comprendían los sabios de la tradición caldea alta. Todo demonio personal es una virtud sin uso. Todo sabotaje, un poder sin dirección. La sombra no se destruye, se reprograma. Y para reprogramarla, hay que dialogar con ella. ¿Qué parte de mí cree que no puede? ¿Qué emoción me impide mantener el orden vibratorio? ¿Qué imagen interna me sigue hablando desde el pasado? Estas preguntas no se hacen con la mente. Se hacen con la atención vibratoria. Y el alma responde. Y la sombra revela. Y lo que era oculto se convierte en energía disponible. Porque el inconsciente, lejos de ser una cárcel, es una fuente inagotable de emisión creativa, siempre y cuando su contenido haya sido transmutado en presencia consciente. Lo que no nombras, te programa. Lo que nombras, se alinea. Y lo que integras, se convierte en herramienta de manifestación. El verdadero mago no reprime su sombra. La mira de frente. Le ofrece su luz. Y la convierte en columna invisible de su templo vibratorio. Capítulo 15. En la última puerta, la mente como alfarera del cosmos. Todo retorna. Todo responde. La mente no piensa, modela el destino. No hay silencio en el universo, sino solo frecuencias no oídas. No hay inercia, sino solo emisión no comprendida. El cosmos entero es una red de resonancias, una matriz viva donde cada vibración encuentra su espejo, cada impulso su reflejo, y cada pensamiento su manifestación correspondiente. En este gran tejido, la mente no es un mero contenedor de ideas ni una facultad lógica, es la alfarera invisible del destino, la modeladora de forma, la configuradora del campo. No existe realidad que no haya sido primero moldeada en el horno de la mente. No hay hecho que no haya brotado como figura del molde invisible de una forma pensamiento sostenida. No hay materia que no sea, en su raíz, una idea condensada. Y no toda idea basta. No todo pensamiento alcanza. Solo aquello que es sostenido con frecuencia pura, emoción estable y certeza no dividida, desciende del plano abstracto al plano concreto, del mundo mental al mundo manifestado. Porque la mente, cuando no está unificada, no crea, contradice. Y cuando contradice, no modela, fragmenta. Y lo fragmentado retorna como caos, repetición y eco confuso. Por eso enseñaban los iniciados del Valle de la Doble Luna. El pensamiento sin eje es barro sin forma. Pero el pensamiento con certeza es sello que el campo imprime. La mente no es útil por lo que analiza. Es creadora por lo que consolida.
Porque el universo no responde al pensamiento aislado, sino a la emisión mental continuada que vibra con coherencia estructural. Así, pensar no es pensar. Pensar es modelar. Pensar es emitir. Pensar es sembrar estructuras en el éter, que el campo obediente transforma en formas, eventos, vínculos y escenarios. La mente entonces es la última puerta del proceso creador. Porque es en ella donde convergen todas las fuerzas anteriores. La emoción sostenida. La identidad vibratoria. La imagen interna. La palabra pronunciada. La sombra redimida. Todo ello llega a la mente como centro de síntesis. Y desde allí se lanza la emisión total. Una emisión que no puede sino volver. Porque lo que lanzas, retorna. Lo que proyectas, se concreta. Lo que modelas con tu mente no es solamente tu realidad, es tu linaje, tu obra y tu templo. Y el campo cuántico, perfectamente neutral, infinitamente obediente, no hace otra cosa que devolver el eco exacto de tu forma mental predominante. Por eso el retorno es ley. La ley del retorno no es moral. No es juicio. Es física espiritual. Es arquitectura energética. Lo que piensas con emoción, con certeza y con imagen interna alineada, se transforma en secuencia que el universo reproduce sin demora. Y no para castigarte o premiarte, sino porque no puede hacer otra cosa. La mente es entonces el pincel del alma. Y el universo es el lienzo. Pero no hay lienzo sin trazo. No hay forma sin diseño. Y el diseño comienza en el espacio sutil donde tu pensamiento se vuelve vibración estructurada. De ahí que los sabios de la hermética ancestral, antes de pronunciar palabra alguna, purificaban su mente durante días enteros. Porque sabían que una sola imagen mental, sostenida con emoción estable, podía cambiar la geometría de su entorno durante generaciones. Y ese poder no era reservado para los elegidos. Era el poder de todo ser humano que recuerda quién es. Y que comprende que el pensamiento no es un lujo, ni un juego, ni un ejercicio intelectual. Es una herramienta creadora. Una frecuencia de modelación. Una llama que, una vez lanzada, busca materia donde encarnar. Y encarna. Siempre. Por eso no hay error más profundo que pensar sin dirección. No hay descuido más letal que sostener imágenes interiores de carencia, de duda, de culpa o de autoneración. Porque el campo no descifra tu intención. Descifra tu frecuencia. Y tu frecuencia se define por lo que piensas cuando nadie te observa. Por lo que sostienes cuando ya no hablas. Por lo que emites cuando ya no finges. Así, el retorno es la prueba última. La medida exacta de tu emisión. Y el espejo más noble del alma. No para que temas, sino para que asumas. La mente no descansa. No hay pausa en su emisión. Por eso, todo lo que sostienes en ella, incluso sin palabras, se convierte, tarde o temprano, en realidad vivida. Y lo que piensas hoy es la atmósfera de tu mañana. Y lo que modelas ahora es la estructura de tu año. Y lo que emites sin vigilancia es la arquitectura silenciosa de tu próximo destino. Por eso este es el último capítulo, no porque sea el final, sino porque es el origen de todo lo que ha de manifestarse. La mente es el crisol. La mente es la puerta. La mente es el código fuente de la forma. Y tú, alma antigua, has recordado que no estás aquí para ver qué pasa. Estás aquí para decidir lo que emites. Y asumir lo que recibes. Porque todo retorna. Y tú eres la causa.